Sí, licenciada. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches con todos. ¿Puedo iniciar? Bueno, voy a iniciar el día de hoy. Eh, el día de hoy voy a iniciar en la segunda parte que habíamos quedado pendiente, que es referente a los casos especiales. Bueno, en la segunda parte nosotros vamos a ver niños y niños con VIH o madres portadoras del VIH. Entonces, cuando nosotros nos referimos a los niños con VIH, tenemos que tener un caso totalmente especial con estos niños. Pero al igual que los demás niños, nosotros tenemos que tener referencias. Sabemos bien que un niño con VIH siempre va a adquirir la carga viral y los CD4 que la madre le transmite a través de la placenta. Sin embargo, sabiendo que la madre es VIH positiva, ¿no? Eh, en estos casos, el niño aparentemente va a tener la misma carga viral, o sea, va a dar un falso positivo. Probablemente se considera de que un niño no se puede determinar si tiene VIH o no en estos casos porque los exámenes van a salir como que si él fuera positivo. Y lo que se tendría que esperar es hasta el año y medio, ¿no? Que es la edad correcta de que se llega a determinar si este niño, según algunos exámenes que se va a hacer, pueda determinarse si es reactivo o no, ya con su propia inmunidad. Sin embargo, este niño va a aparecer frente a nosotros de repente cuando tenga 2 meses de edad, e incluso desde recién nacido. Entonces, nosotros, ¿qué criterios vamos a tomar para realizar la aplicación de las vacunas correspondientes al esquema que les voy a enseñar? Porque es un esquema totalmente especial, ¿no? En algunos es similar, pero en otros casos no, sobre todo cuando existe la posibilidad de que se le pueda aplicar o no los virus vivos atenuados, porque esa es nuestra mayor duda. Entonces, como todo niño, vamos a considerar la historia clínica, los antecedentes personales y familiares, el número de aplicaciones si ya tuvo una primera vez frente a nosotros, si tiene alergia a algún medicamento, si hay tratamientos actuales y cuáles son, si tiene en estos casos este niño alguna indicación médica o prescripción médica para poder nosotros aplicarle la vacuna. Al niño que se nos presenta con VIH no vamos a poder aplicarle inmediatamente la vacuna si no tiene algunos exámenes que lo vamos a ver. Y los antecedentes que presentan de efectos adversos probablemente anteriores, porque eso puede ocurrir, tenga VIH o no, y en este caso con más razón. Entonces, el horario de la última lactancia también se va a considerar eh, para estos casos. Siempre recordándoles a ustedes, he tomado estas diapositivas, las primeras, para considerar siempre qué vacuna, en qué lugar se debe colocar, qué jeringa se debe de aplicar. Esto va a ser en todos los niños, incluyendo los niños que tienen VIH. Entonces, las vacunas de virus vivos atenuados son aquellas vacunas que son obviamente sensibles a la luz y al calor. Entonces, en estos casos, eh, todas las vacunas que son virus vivos atenuadas, es decir, las víricas, van a aplicarse por vía subcutánea. Igual con el ángulo de 45 grados y se va a usar jeringa de 1 milímetro con aguja de 25G por 5 octavos. Todas, absolutamente todas. Entonces, cuando ustedes
Recuerden que es una vacuna vírica, lo primero que les van a relacionar es que esa vacuna, por ejemplo, ahora que estamos vacunando la SPR, esta vacuna es sensible a la luz y al calor, indefectiblemente, y es por vía subcutánea, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, esta vacuna es subcutánea, ya nosotros lo relacionamos que esa vacuna es vírica, ¿no? Se va a aplicar por esta vía y se va a usar, obviamente, en todo tejido subcutáneo, que es más angosto, la jeringa de 25 por 5 octavos. Igualmente, ¿cómo relacionamos las vacunas inactivadas o muertas, que son sensibles al frío? ¿En qué vía nosotros vamos a colocar? Igual esto va a suceder en los niños con VIH. ¿Ya? Se va a aplicar por vía intramuscular. Y obviamente se va a usar la jeringa de 1 milímetro, ¿ya?, con aguja de 25G por 1 pulgada, tal como ven ustedes en la figura, para que relacione. Entonces, si no en algunos momentos ustedes no recuerdan dónde se aplica, ustedes ya lo relacionan, el tipo de vacuna que es, ya se relaciona que es sensible al frío, o sea, recuerdan, por ejemplo, la hepatitis B. ¿Es una vacuna inactivada o muerta? Correcto. Entonces, ya de por sí es sensible al frío, entonces lo relaciono. La DPT también le he visto que usan intramuscular. Ah, es inactivada, ¿no? Es jeringa utilizan la jeringa de 25G por 1 porque es vía intramuscular, que es un tejido más profundo. La zona de aplicación sí va a variar, ¿ya? Y este mismo criterio se va a usar para los niños que tienen VIH. El sitio de aplicación será según la edad, ¿no? En los menores de 2 años, en el nivel de el vasto externo, el músculo vasto externo, que es el filo, así lo quiero llamar en una forma muy sencilla, porque a veces se confunden con la zona totalmente lateral. Una cosa es lateral y otra cosa es que nosotros dividamos la cara de frente y dividimos porque es el vasto medio, vasto interno, y esta parte que queda como vasto externo, esa es la tercera parte de la esquina lateral. Entonces ahí se divide entre el trocánter y la rodilla en 3, en líneas imaginarias, y es en esta zona, que es la parte lateral externa, ¿ya? Es ahí donde el punto medio va a ser el lugar de aplicación de esta vacuna. Para los niños menores de 2 años y para los niños de 2 años a más, y ahí incluyo adultos, tengan VIH, no tengan, ¿ya? Igualmente va a ser en el deltoides, ¿ya? Ya la vez pasada hablamos que el deltoides se usa para tejido subcutáneo, para tejido intradérmico, subcutánea, vía intradérmica y vía intramuscular. Entonces, en esta zona, ¿no?, donde está el acromión y está el deltoides, ¿no?, nosotros vamos a buscar un triángulo invertido, y en la zona media es ahí donde vamos a aplicar, en este caso intramuscular con ángulo de 90 grados, las vacunas inactivadas. Igual sucede para todos los pacientes VIH. Entonces, hay algo que quiero que ustedes tomen en cuenta. Hace un momento les dije que el médico, en este caso el infectólogo, que viene tratando al niño, porque ese niño va a venir con una prescripción médica, entonces en ese caso ustedes también tienen que tener un criterio previo, ¿no?, en relación a cuáles son los valores y qué tipo de exámenes se le toma. A todo niño o a todas las personas viviendo con VIH se le toma la carga viral y el CD4, que son 2 exámenes que se toma por sangre, ¿no? Y es ahí donde se determinan los valores. Entonces, miren, el recuento de CD4, que son las células, ¿no?, las células que son del linfocito, entonces ese tiene algunos valores, este CD4, ya que son nuestras defensas, en realidad es parte de la familia,
de los glóbulos blancos. Sabemos que en el glóbulo blanco no solamente está el CD4, está la célula T y otras más, ¿no? Entonces, nosotros vamos a considerar dentro de este CD4, ¿no? El recuento de CD4 nos indica el número de células de CD4 que hay en una gota de sangre. Miren, en una sola gota de sangre. Entonces, vamos a ver cuáles son los valores porcentuales, ¿no? Hay, lo ideal es que el paciente tenga más de 29% hacia arriba. Cuando este paciente tiene menos de 14, ya nos indica que este paciente probablemente ya no esté en la etapa VIH, sino esté relacionándose con el síndrome de inmunodeficiencia activa, que es el SIDA. Entonces, es imposible que ese niño, que es menos de 200, se pueda aplicar cualquier tipo de vacunas. Por eso es que es necesario que ustedes soliciten la prescripción médica o a la vez la lectura para que lecturen ustedes los exámenes que se acaba de tomar el paciente a la hora de proceder, ¿no? Es decir, no solamente se trata de que si tiene VIH o no tiene VIH, sino del recuento de CD4. Entonces, adicional al diagnóstico, tenemos que colocar los exámenes, ¿no? Entonces, hay un valor absoluto en el más de 29 que es entre 500 y 1200, ¿no? Que es lo más óptimo que casi todos los seres, o sea, todos los seres humanos que no tenemos VIH, estamos dentro de los niveles más altos. Entonces, estos son los valores normales comparados a una población sin VIH, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de 500 es favorable, ¿no? A pesar que el paciente a veces pueda estar, cuando estamos hablando de 500, el paciente existe la probabilidad de que de repente tenga otros síntomas o recién se esté infectando y no tenga otros criterios de evaluación porque él desconoce la enfermedad, ¿no? Dependiendo también de qué tiempo el paciente ha venido cargando con la enfermedad. Pero eso ya estaríamos hablando de adultos. En el caso de niños, tenemos que tener los valores, ¿ya? Entre 200 y 500 ya son los valores moderados, valores protectores frente a las infecciones aún tienen estos pacientes, a pesar que tienen el diagnóstico, ¿ya? Entonces, por eso le digo, nosotros cuando no tenemos la enfermedad, vamos a tener valores mucho más altos. Entonces, les menciono este recuento de CD4 porque ahora vamos a ver. Miren, un recuento normal de células CD4 es entre 500 y 1500 células por milímetro cúbico de sangre. Es decir, un milímetro cúbico es una cantidad muy pequeña, aproximadamente una gotita, nada más una gota de sangre. ¿Ya? En niños los valores normales son menores de 1000 a 1499 para el grupo etario y de 1 año a 6 años y son mayores de 500 y aproximadamente llegan a 999 antes de 1000 y para el niño de 7 a 12 años, ¿ya? Disculpe, ese está el promedio de esos niños y estos otros niños está entre mayor de 1000 a 1400. Sin embargo, van ustedes a encontrar que estos niños pueden tener, si tienen esta cantidad, imposible de que se les vacune. Una vez que nosotros ya establecemos cuáles son los niños que se va a tomar el criterio de quién tiene los valores mayor de 500 o tienen 200 o tienen de repente menos de 200, que ya es una etapa SIDA, entonces en esos casos nosotros vamos a proceder a separarlos. Pero el niño que tiene ciertos criterios sí se va a considerar. Se va a considerar, por ejemplo, dentro de la vacuna de los recién nacidos, dentro de las mismas edades, pero ¿qué es lo que se va a hacer? Si se va a colocar en la vacuna del bacilo de Calmena y Guerín, lo que va a suceder es que este paciente, ¿ya? Tiene que tener una prescripción médica. También es importante que nosotros sepamos
Primero, los componentes de la vacuna, ¿no? Los más comunes, los adyuvantes, por ejemplo, ¿no? Adyuvantes sabemos bien que son aquellos que permiten, aquellos líquidos que permiten o sustancias que permiten que se adhiera más la vacuna a nuestro organismo, ¿no? Sin afectarnos. Entonces, estos ayudantes muchas veces, o en todo caso, saber cómo fue procesado la disminución de esa virulencia que tiene determinadas bacterias o en todo caso virus vivos. ¿Cómo es que lo atenúan? ¿No? ¿Por qué razón? Porque nosotros muchas veces cuando vacunamos decimos, cuando damos la consejería postvacunal, que es previa y se anticipa a la vacuna, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta, para poder conversar con la madre o el cuidador, tener que decirle, primero informarles de qué componentes tiene, o en todo caso, a veces, en estos casos, por lo menos averiguar, ¿no? Si es que es alérgico a uno de los componentes, porque dentro de la educación, la consejería que nosotros le damos, lo que vamos a muchas veces a mencionar, si es que el niño tuviera antecedentes de alergia a algún medicamento, usted viene, acude y si tiene reacción postvacunal, que no sea el fiebre, dolor en la zona, el dolor local o en todo caso el malestar general, usted acude al establecimiento de salud. Es lo que nosotros comúnmente usamos más, ese lenguaje. Sin embargo, nosotros debemos de preguntar previamente así, si es alérgico a qué componente, y si no, nosotros no conocemos qué componente es, se nos complica. Por ejemplo, nosotros sabemos bien que el bacilo de la BCG está compuesto dentro de una, ¿cómo es que se ha adquirido? Una cepa del Mycobacterium bovis, de la vacuna de la bacteria viva atenuada, ¿no? Entonces, ¿qué se usa como líquido? El cloruro de sodio. Difícilmente hace a alguien alergia al cloruro de sodio, ¿no? Entonces, en esos casos no nos vamos a alarmar mucho, ¿ya? Entonces, ¿incluye este tipo de vacuna en otros casos especiales? Sí, pero bajo prescripción médica. O sea, si yo tengo VIH, me puedo colocar siempre y cuando ahí se ve riesgo y beneficio. Si yo vengo de una madre que tiene, además de tener VIH, tiene la tuberculosis, obviamente que la posibilidad de que el especialista indique que se aplique la vacuna, lo va a hacer, ¿no? Cuando hay un riesgo. ¿Ah? O en todo caso, de repente no lo va a usar como criterio porque dice, probablemente no se ha contagiado, porque el temor es más de que dé la tuberculosis infantil, que es la meningia y la diseminada, ¿no? Entonces, en este caso, se toma como criterio las consideraciones del médico de que si se le vacuna o no, pero siempre bajo prescripción médica. Y el recién nacido tiene que tener peso igual o mayor de 1,5 kilos en prematuros, a pesar que tengan VIH, o la posibilidad de saber que tiene VIH, ¿no? Porque ya estamos viendo de que a esa edad no se sabe exactamente. Una vez recuperado y con el peso indicado dentro de las 24 horas, si no recibió hasta un año, 11 meses y 29 días, ¿ya? En esos casos se les aplicará con la prescripción médica, y de 1 a 5 años, igual que los demás niños, se hará la previa evaluación de descarte de tuberculosis. Y el lugar de aplicación, ya sabemos si es en este caso es una vacuna virus vivo atenuada, va a aplicarse en el músculo deltoide, pero en la zona intradérmica. La hepatitis es una vacuna inactiva recombinante, ¿ya? Que tiene que tenerse en cuenta que también los pacientes con VIH se va a aplicar esta vacuna, ¿ya? Y esto sí se considera dentro de las 12 horas también. ¿Y qué contiene esta vacuna? EUVAX, que es un nombre genérico, EUVAX B, antígeno de superficie. ¿Ya? Acá ustedes ven las siglas, ¿no? De antígeno superficie de la hepatitis B.
Entonces, obtenido por recombinación genética y recombinante, ¿no? La edad ideal, igual que los demás niños, es dentro de las 12 horas del nacido. También se considera el 1,5 kilos, incluyendo ya aquel recién nacido prematuro en casos especiales con indicación médica. Y en el menor de 1,5 kilos, solo si la madre tiene el antígeno de superficie positivo, se va a aplicar, a pesar de que el niño tenga VIH, o las posibilidades de que tenga VIH. Excepcionalmente, recién nacido en casa, la visita domiciliaria se hace en 7 días. No administrar en personas que sufren enfermedad febril, severa o aguda, y en los niños de 4 meses y 7 meses que presentaron RAM severo, a la vacuna pentavalente también se les hará las consideraciones. ¿Ya? Porque sabemos que la pentavalente es una vacuna inactivada, ¿no? Y de 7 a 15 años que no recibieron ninguna dosis deberán recibir las 3 dosis, siempre recordando su CD4. En cuanto a la pentavalente, la vacuna combinada, inactivada o muerta, que es la vacuna de la DPT, la hepatitis B y la HIP, o en todo caso se le conoce como hemófilis influenza de tipo B, también pueden tener cada una de ellas una presentación individual en el caso de que se produzca alergia, y se va a colocar a estos niños en la misma edad que los demás niños. Entonces, a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. Si no se colocó, deberá colocarse hasta los 7 años, 0 días. Son 3 dosis que se inician con un intervalo de 2 meses. Entonces, estamos viendo que desde el momento que se aplica la pentavalente es igual que el otro niño, que los demás niños, ¿no? No se reinicia, también se toma esa consideración, se deja de aplicar si es alérgico a sus componentes, y al absorbido en fosfato de aluminio. Este, por ejemplo, es uno de sus componentes, ¿no? Y preservantes al tiomersal. Si es que han hecho alergia a estos, no se va a aplicar. Pero siempre hay que preguntar a la madre, porque recuerden que estos niños son muy delicados, ¿ya? Entonces, porque tenemos que pensar que el niño, las posibilidades que tenga VIH van a ser, nosotros lo tenemos que tener en una forma latente ahí, con la idea de que ese niño sí puede tener VIH, ¿no? De repente, al transcurso del tiempo, no va a tener su carga viral, su CD4 normal, pero nosotros debemos de darle ese trato. Tampoco nos vamos a complicar, por si acaso, en el caso de que el niño tenga VIH. Si nos han indicado la prescripción médica de pentavalente, la colocamos, ¿no? Siempre tomando en cuenta las medidas de bioseguridad, que al igual que cualquier niño, porque una cosa es a veces nos dice la madre, por ejemplo, a nosotros, yo he visto los casos, ¿no? Como en mi caso, yo también soy consejera de lo que se refiere al tratamiento antirretroviral, que está relacionado con todo lo que es VIH. Entonces, muchas veces las madres, con el temor de que que el personal de salud no lo vacune, ¿no? Porque hay personas que muestran su cara de estigma hacia esos pacientes. Entonces, ¿qué hacen? Le niegan. Por ejemplo, en el caso yo he visto en pacientes con sífilis, que yo los veo, ¿no? Y que sé que sus hijos tienen sífilis congénita, sin embargo, van a vacunarse, ¿ya? Van a vacunarse, y obviamente tienen la prescripción médica, pero ya se le presentó a la primera enfermera lo vacunó a los 2 meses, vienen a los 4 meses y ya no le enseñan, porque dicen, no, está la otra señorita, o sea, por no decirla, está la otra enfermera, y ella no lo va a querer vacunar. Entonces le niegan, y la paciente tiene que darle el trato igual. ¿Por qué? Porque la medida de bioseguridad es para todos, ¿no? Entonces, si hay un tipo de discriminación, ellos los perciben. Entonces, que venga la otra enfermera, si ella le vacunó, que le vacune, ¿no? Entonces, porque a veces no hay guantes, etcétera. Sí, todos tienen que tener esas consideraciones, por muy bebés que sean, ¿ya? En cuanto a la vacuna rotavirus, la vacuna de virus vivo atenuados, es una vacuna por vía oral. La vacunación se hace a los 2 y 4 meses, y también no se debe sobrepasar de 8 a 0 días en estos casos de este tipo de niños, ¿no? No más edad. Y las contraindicaciones son las reacciones alérgicas
los niños con inmunodeficiencia primaria y niños de madres que han estado recibiendo inmunosupresores, ¿ya? Se pueden aplicar. Pero recuerden que el rotavirus también es un virus vivo atenuado, como menciona acá, por lo tanto está solicitando la prescripción médica. Entonces, a la fecha, la hepatitis no nos han pedido prescripción médica, pero sí nosotros vamos a pedir su carga viral y su CD4, igualmente la pentavalente, pero en la prescripción médica viene siendo la BCG y el rotavirus, ¿no? Hasta el momento que estamos viendo estos casos. Bueno, en cuanto a neumococo, las infecciones, las indicaciones son la prevención de enfermedades invasivas provocadas por el neumococo, como la neumonía. Para eso nos previene esta vacuna, ya nos previene de la meningitis, de la sepsis y las no invasivas como la otitis media, la sinusitis, ¿no? Esto se aplica a los 2 meses, la neumococo y la neumococo conjugada a los 4 meses, ¿ya? Y 1 año de neumococo conjugada. Se dice porque hay otros componentes más, ¿ya? Y la primera de neumococo conjugada a cuando tiene el niño 1 año, que es la tercera dosis. O sea, en estos casos, como esta vacuna es inactivada, se respeta al igual que el niño que no tiene VIH, ¿ya? Se coloca dentro del mismo calendario. La contraindicación es la hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes, incluido el toxoide de la difteria, y la reacción anafilácticas a una dosis previa. Entonces, hemos visto que tanto en la pentavalente, en neumococo, se está considerando el mismo calendario de vacunación. En relación a la IPV o a la polio, la vacuna antipolio inyectable o SALC, ¿ya? Esas son las vacunas las únicas que les van a colocar a los pacientes con VIH. Ahí sí no se va a poder considerar ni bajo prescripción médica ni nada la vacuna del antipolio oral o la Sabin. En estos casos saben que el virus, su mismo nombre lo dice, es un virus vivo salvaje. Entonces, este tipo de virus vivo salvaje no se va a colocar porque ya se ha visto que se han activado, por eso es que se ha dejado de colocar casi todas las dosis que antiguamente se colocaban y solamente se ha dejado a los 4 años el refuerzo para los niños comunes. Pero para este tipo de niño que tiene la probabilidad de que tenga una baja de defensa, no lo podemos poner en riesgo. En este caso, no se aplica para nada la vacuna antipolio. Entonces, ¿contiene polivirus inactivado? Sí. He crecido en un cultivo primario del riñón del mono, ¿ya? Es importante que ustedes sepan, y tiene sus componentes el formaldehído y el fenocietanol. Entonces, siempre se van a acordar porque estos son muy comunes. El formaldehído, sobre todo, se usa mucho en las vacunas inactivadas. Este es un derivado del formol, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ¿para qué se usa esto? Para que no se deterioren las bacterias que hay dentro, los componentes más que todo, ya no se dañen, entonces puedan tener mayor durabilidad. Es por eso que se colocan este tipo de sustancias. Vía intramuscular, ¿ya? Porque es una inactivada, la dosis 0.5, desde el año 2024 ya se viene colocando para estos niños a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Y estos pequeñitos van a tener un refuerzo a los 18 meses y a los 4 años. Pero, sin embargo, si no se vacunaron, se da acceso hasta que cumplan 7 años. Pero como ustedes pueden ver, las 5 dosis, a diferencia de un niño común, que son 4 dosis IPV, y la última es APO, acá van a darse cuenta que las 5 dosis son vacunas del SALC, ¿no? O sea, la IPV. La contraindicación es reacción alérgica ante cualquier componente, y aquí sí me demoro un poquito porque en este caso, que es una persona de un caso especial,
sí le tengo que preguntar por lo menos a la madre si hay alergia de algún medicamento o antibiótico, en este caso como la neomicina o cualquier aminoglucósido, ¿no? Ya, ciprofloxacino, etcétera. Entonces, ¿para qué? Para yo tener una percepción profesional, un criterio para saber si es que tengo que anticiparme, porque de repente en la primera hace su antígeno anticuerpo y en la segunda sí le coloco, le hago, el niño va a mostrar, ¿no? Su reacción alérgica. Ya se va a evidenciar en su organismo. Entonces tengo que ser muy detallista para preguntarle si es que es alérgico a algún antibiótico. Sabemos bien que la neomicina se aplica ya para evitar que el componente que se ha utilizado sea fraccionado y se haya colocado en estos excipientes para formar la vacuna. Todos estos tienden a poder existir la posibilidad de que al transcurso del tiempo o de permanencia en el frasco se puedan infectar. Por eso es que se previene con el antibiótico. En cuanto a la influenza, la dosis pediátrica sabemos que es 0.25, igual en el niño con VIH, se va a colocar igual hasta los 2 años, que es 0.5 también, ya desde los 3 años, ¿no? Desde estos 3 años se empieza a aplicar ya una dosis que es la misma dosis del adulto. La vacuna que contiene cepas de virus fraccionado, inactivado y purificado, obtenidos de los cultivos celulares del pollo, ¿no? Entonces hay que preguntarle si es alérgico al pollo o no es alérgico. Incluye cepas de la influenza de tipo A, H1N1 y H3N2. Y las cepas de la influenza del tipo B. Las dosis, igual que los demás niños comunes, son a los 6 meses y a los 7 meses, ¿ya? Y mayor de 1 año también hay que aplicarles a estos pequeñitos. Contraindicaciones, que tenga alergia o a la anafilaxia a los componentes de la vacuna y a la proteína del huevo, ¿ya? Entonces, igual se le va a preguntar al niño común, pero en estos casos yo tengo que asegurarme que este niño, como ya empezó a comer, probablemente comió huevo, señora, porque a los 6 meses ya empiezan a alimentarse, entonces come huevo, sí, no le pasó nada, no le pasa nada a la clara, a la yema, no, no pasa nada, ahí sí procedo a vacunarlo. Muy al margen de los exámenes que yo les voy a pedir, ¿no? Ustedes están viendo de que acá no hay una prescripción médica, pero sí tengo que pedirle su CD4 y su carga viral. Y ni hablar en la SPR, que sí voy a considerar eso, ¿no? Ya. Vamos a hablar de que es la SPR, que es contra el sarampión, rubiola y paperas, ahora que estamos en toda la campaña, disculpen, el barrido, ¿ya? Vamos a considerar que la vacuna sea una vacuna, esta es una vacuna de virus vivo atenuado, entonces, porque previene estas enfermedades y sabemos que nacen del pulmón, nacen del sarampión, de la parotiditis, del cultivado del embrión del pollo, de la rubiola. Miren, la influenza también estamos sacándolo ¿de dónde? De las células en cultivos, se ha obtenido en las células de cultivos de pollo, porque esa es la manera que cómo van a minimizar su virulencia, ¿no? En este caso, que sí es un virus vivo atenuado, ¿ya? Es cultivado también en el embrión del pollo, ¿ya? Porque es ahí donde lo debilitan, y después pasan al proceso humano nuevamente, la rubiola cultivado de células diploides humanas, ¿no? Bueno, en este caso, ya van a tener bastante cuidado y qué bueno que ahora se dé esto, porque ustedes justo en estos momentos del barrido es necesario que se sepa, ¿no? Que solo con CD4, de niveles del 15 mayores al 15%, de 1 a 13 años, o el CD4 mayor de 200, ¿ya? En mayores de 13 años se va a vacunar.
Entonces se precisa que se le pida el CD4. Ya hemos visto que en el 14% eran niños delicados, no se puede colocar, ¿ya? Y sabemos bien que ya cuando estamos hablando del CD4 de 200, ya estamos sospechando de que ese niño tenga etapas, esté pasando por la etapa SIDA. Entonces, el CD4 tiene que ser mayor de 200, en los casos de niños mayores de 13 años. Bueno, en este caso, ahorita que estamos vacunando es hasta los 6 años, 11 meses, 29 días, entonces nos vamos a enfocar en el 15%, que es así como salen los resultados en los más pequeños. La dosis es a los 12 meses y 18 meses, y en cuanto al barrido de su dosis adicional, ¿no? ¿Ya? Entonces, los posibles efectos postvacunales entre 7 y 14 días, ya sabemos que es similar al sarampión, mientras que desde los 7 a 21 días es similar a la parotiditis. Entonces, ¿qué puede dar? Alzatermia, exantema, tos, coriza, manchas de Koplik en la boca, la púrpura, trombocitopenia, conjuntivitis, además linfadenopatías y artralgias, ¿no? Generalmente las linfadenopatías va a dar del 7 al 21º día y puede producirse en raras ocasiones hipertrofia parotidia entre los 7 y 21 días, ya postvacunales. Contraindicación es alergia al huevo, a la gelatina y a la neomicina. Entonces, nosotros tenemos que preguntarle, ahora que estamos en la campaña, a todo niño, pero especialmente a los que tienen VIH, si es que son alérgicos al huevo, a la gelatina y a la neomicina antes de vacunarlos. Porque a veces los padres se olvidan. La vacuna antiamarílica, que es otra vacuna que se aplica a los niños comunes, en estos casos el niño, sabemos que esta vacuna también es una vacuna de virus vivo atenuado, ¿ya? De la fiebre producida, sacada de la fiebre amarilla, de la cepa que produce la fiebre amarilla, la cepa 17D204, y esto se lleva a cultivar en los huevos de la gallina. Entonces estamos viendo que tanto la influenza está relacionada al pollo y al huevo, la SPR está relacionada al pollo y al huevo, disculpa, a las proteínas del huevo, y a la vacuna antiamarílica a los huevos de la gallina también, ¿no? Entonces, individualizar según el nivel de riesgo de exposición y estado inmunológico. Es decir, considerar su uso solamente si tiene el CD4 el 15% y el CD4, en este caso de mayor de 13, si es mayor de 200 milímetros cúbicos. La dosis de 15 meses se va a aplicar una dosis de vacuna antiavarílica, adicionalmente a repetir dosis de cada 10 años, ¿ya? Entonces, solamente estamos viendo que en el SPR y la BCG son las que están solicitando la prescripción médica obligatoria. En la antiavarílica no nos dice, entonces mientras que no nos diga, nosotros no nos podemos negar, siempre y cuando tengamos el CD4 de estos niños a la mano, ¿no? Entonces, los componentes son, me olvidaba, adicionalmente repetir esta dosis cada 10 años. Los componentes son necesarios saber si es alérgico a la lactosa, al sorbitol, bueno, al cloruro de sodio difícilmente, al cloruro de potasio, al fosfato disódico, al fosfato monopotásico, el cloruro de calcio y el fosfato de magnesio. Existe un número determinado que muchos hacen alergia al cloruro de calcio. Hay que tener siempre presente esto. Aquel que es alérgico puede hacer alergia a diferentes componentes. Entonces, siempre considerar que el cloruro de calcio es uno de los componentes que se tiende a hacer alergia en forma más repetitiva que otros. Y el disolvente, que es el cloruro de sodio, y obviamente el que no pasa nada es el agua para inyección, ¿no? Las contraindicaciones son menores de 12 meses. No se debe de aplicar para nada a esta edad.
Entonces, solamente se va a aplicar a los 15 meses y cada 10 años, ¿no? Las reacciones adversas severas son extremadamente raras. Se ha descrito 3 tipos de reacciones serias. Reacción a la hipersensibilidad, es decir, puede dar una anafilaxia, y una enfermedad neurotrópica, es decir, una encefalitis, por ejemplo, y una enfermedad viscerotrópica. También tenemos que tener en cuenta que a veces en el caso del paciente con VIH hay que anticiparle de que puede dar los síntomas parecidos a la fiebre amarilla, ¿no? En estos casos, por decir, hay una fiebre intensa, en algunos casos hay un dolor extremo muscular, un dolor artrálgico, o sea, el dolor de huesos, y eso a veces lo asociamos de que nos ha dado la enfermedad, apenas nos han vacunado. Y esa es una reacción dentro de los 11º días recién. Entonces hay que hacerles recordar a los, a los pacientes, ¿no? Que del 7, 11º día hay esa tendencia de que pueda tener esa reacción. En cuanto a la hepatitis viral A, que es una vacuna inactivada de un virus completo inactivado o antígeno absorbido en hidróxido o hidrofosfato de aluminio, cualquiera de ellos. Entonces, contiene un adyuvante, hidróxido de aluminio hidratado, y hay que colocarse una dosis a los 15 meses. Las contraindicaciones son hipersensibilidad a los excipientes de la vacuna o a la neomicina también. Ustedes están viendo que hay varias vacunas que están considerándose, se utiliza la neomicina. Posponer la vacunación en caso de enfermedad febril aguda, ¿no? Con más razón si este paciente es una persona con VIH o sospecha de VIH. Aquel niño que tiene en cuanto a la vacuna varicela, también sabemos que es una cepa viva atenuada de la varicela, que es la cepa OCA, producida por cultivo también de células diploides humanas, ¿no? Eso es lo que más se utiliza para quitarle la virulencia en el caso de los virus vivo atenuado. Se usa la primera dosis a los 12 meses, y acá se usa una segunda dosis. En la varicela, para las personas viviendo con VIH, se aplica una segunda dosis a los 18 meses, de acuerdo a la prescripción médica. El CD4 mayor de 15% de 1 a 13, o CD4 mayor de 200 milímetros cúbicos, de 1 a 13 es uno y el otro es mayor de 13 años y sin historia previa de enfermedad por varicela según calendario nacional. O sea que no le ha dado nunca varicela. Solo así se aplica, pero miren, también, al igual que el sarampión y la BCG, en la varicela sí se pide la prescripción médica. Las contraindicaciones que estén recibiendo tratamiento inmunosupresor, ¿ya? Porque recuerden que se puede aplicar al año y medio, y al año y medio ya se sabe si ese niño tiene VIH o no. Ya va a salir su propio resultado. En este caso, ¿ya? De repente inicia un tratamiento inmunosupresor, hay que tener en cuenta eso, incluir, sobre todo si están incluyendo de dosis altas de corticoide o inmunodeficiencia, hipersensibilidad, cualquier componente a la vacuna. ¿Ya? Mire, estamos hablando de inmunodeficiencia, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? En relación a la DPT, ¿no? Que es una combinación de vacunas inactivadas o muertas todas. Por eso se pudieron combinar, ¿no? La pentavalente, ¿por qué se combinaron las 5 dosis? Porque las 5 dosis son inactivadas o muertas. Igualmente la DPT, también las 3 son inactivadas o muertas. A diferencia de sarampión, rubiola y papera, las 3 son virus vivo, por eso que las 3 se han unido como virus vivo atenuado.
Entonces, acá viene un cultivo de Clostridium diphtheria y Clostridium tetani, y la inactivación sale del formaldehído y purificado compuesto por el fosfato de aluminio. Ustedes están viendo que en casi todas las inactivadas se está usando eso, y el formaldehído y el preservante tiomersal. Esto se administra como refuerzo 2 dosis, ¿ya? Un refuerzo a los 18 meses y el segundo refuerzo a los 4 años, que puede considerarse hasta los 7 años, 0 días. Eh, las reacciones que pueden tener son de alzatermia, ¿no? Alzatermia, malestar general, mialgia, cefalea, irritabilidad, episodio de llanto prolongado, convulsiones, episodios de hipotonía y reacciones anafilácticas. Está contraindicado en anafilaxia a cualquier componente a la vacuna. Encefalopatías en los primeros 7 días post vacunación hay que tener cuidado. Y en los mayores de 7 años, 0 días. Por favor, no se debe de aplicar. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque los síntomas son más severos, o sea, las reacciones son más severas, ya donde el niño no lo puede tolerar, y en este caso es un niño ya especial, ya con menos razón, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con cualquier componente a estas vacunas, ¿ya? Y se presenta ese dolor de cabeza constante en los primeros 7 días de vacunación, ya no volver a vacunar. En cuanto a la vacuna del VPH, la vacuna del VPH, que es una vacuna recombinante, entonces no es una vacuna virus vivo atenuado, ¿no? Que contiene sustrato de levadura y tiene un adyuvante de sulfato de hidrofosfato de aluminio, cloruro de sodio, L-histidina, histidina y el polisorbato, el borato de sodio, estos componentes que tienen, ¿ya? El BPH, tienen que tenerse las consideraciones para evitar que si ha presentado alguna alergia a cualquiera de ellos, ¿no? ¿Por qué les digo? Porque si ustedes están viendo que son similares, por ejemplo, si esa vacuna tiene similar la pentavalente, entonces yo ya no le puedo poner BPH porque tendría que preguntarle, señora, ¿y por qué hizo alergia? ¿Alergia a qué? ¿A cuál de sus componentes? Entonces le dice, no, fue alérgico, mi hijo es alérgico al pollo y es otra cosa. Pero si me dice que es al hidroxifosfato, entonces ya cambia, ¿no? Entonces eso quiere decir que todos los que tengan esos componentes ya no lo va a poder vacunar. Solo una dosis de 9 años hasta los 18 años, ¿no? Sea niño o niña. También se va a aplicar en el caso de este caso de los niños especiales. Y la contraindicación es hipersensibilidad a cualquier componente de la vacuna y aquello que produce anafilaxia. En cuanto a los adultos con VIH, se va a aplicar los criterios, si cuando nosotros decimos que tiene que tener mayor de 200, ¿no? Sucede 4. Entonces, ¿qué criterio voy a usar para el adulto? Pero ya estamos diciendo mayor de 200, asumimos que tiene que ser también dentro de ellos considerado el adulto. Por el caso del adulto, también muchas veces se le va a pedir siempre su CD4. A ver, ¿cómo les explico esta parte? Cuando un paciente entra a etapa SIDA, ¿no? Nosotros tomamos 2 criterios, tanto el CD4 como la carga viral. Obviamente, en primer lugar está el CD4, porque son las defensas, ¿no? Entonces, en el CD4, nosotros, aquel que tiene menor de 200, ya es un criterio SIDA. Aquel que su réplica a menor CD4, se supone que el recuento de los virus es mayor.
Entonces, hablamos de que la carga viral va a ser mucho mayor, como 55.000 copias, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Pero si un paciente me viene y me dice, mire, yo tengo VIH, pero estoy en 450, ¿no? Que es muy bueno en este tipo de pacientes, y me dice, tengo una carga viral indetectable. ¿Qué quiere decir? Que en un nivel de esa gotita que ustedes pueden ver, se pasa al microscopio y son aislados los virus que no se pueden tener un recuento grande porque se supone que nosotros hacemos unos círculos imaginarios, ¿no? Dentro del microscopio, ante esa gotita, y se cuenta, ¿no? Cuántos hay, cuántos virus hay en cada espacio, ¿no? En cada milímetro. ¿Cuánto hay en cada milímetro cúbico, por ejemplo? Entonces nos damos con la sorpresa de que no se puede, es indetectable, es muy pequeña el número de virus que se encuentra, entonces lo determinan como indetectable. Entonces, este paciente, si me viene y me dice que tiene una carga viral indetectable y un CD4 mayor de 400, eso quiere decir que está presto a recibir cualquier vacuna. Y independientemente de que obviamente ese paciente aparentemente va a ser saludable, al igual que cualquiera de nosotros que no tiene la enfermedad, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta siempre esos criterios, ¿no? En este caso, el CD4, que tiene que ser mayor de 200, excelente, se le aplica la vacuna, ¿no? Entonces, la vacuna diftotetánica se aplica, que es el antidiftotétanos, que empieza con minúscula, siempre, acuérdense siempre de las siglas. No porque nosotros escuchemos la DT, lo vamos a escribir como nosotros queremos. Hay criterios de lectura. Entonces, cuando es minúscula, ya quiere decir que es la difto, y cuando es la T, tetánica, ¿no? Entonces, cuando vienen esas siglas que ustedes pueden ver acá, quiere decir que es la diftotetánica, es decir, solamente contiene difteria y tétanos, nada más. Y cuando viene la A mayúscula, también es para el adulto, ¿no? Entonces, la diftotetánica ya se usa el 0.5 vía intramuscular, porque es una vacuna inactivada, se usa 3 dosis. En este caso, para la persona que tiene VIH, se usa hoy día el primer contacto que tenga con la institución a los 2 meses de la primera dosis y a los 6 meses de esta misma primera dosis que se aplicó. Se va a aplicar y su refuerzo será cada 10 años. ¿Ya? La vacuna contra la hepatitis viral B sí se va a aplicar también. ¿Ya? Entonces, la hepatitis viral B se va a aplicar, pero ustedes van a darse cuenta que son casos especiales. Entonces, ¿qué nos dicen los casos especiales? Que las dosis es de 40 UG. ¿Qué quiere decir? Microgramos sobre 2 mililitros, ¿no? Vía intramuscular, y son 3 dosis. Uno es 0, es decir, al primer contacto que tenga con la institución, al mes de la primera dosis y a los 2 meses de esta primera dosis. ¿Ya? El refuerzo se deberá solicitar un dosaje de antihepatitis B de la superficie AG. Esta es una prueba para saber si el paciente tiene o no tiene la enfermedad de hepatitis. Sabemos que la hepatitis viral B se va a determinar con este tipo de exámenes, y va a seguir siendo este paciente, a pesar que ya no contagie, entre comillas, no contagie porque ese paciente se sigue una vigilancia continua, ¿ya? Siempre se le va a sacar su antihepatitis B de superficie AG,
para saber cuáles son sus niveles y en estos casos ya se va a aplicar o no se va a aplicar. Si ya es positivo, en este caso ya no se aplica porque ya tiene la enfermedad y a los 30 días de culminada la vacunación, ya, si el antígeno B se va a volver a tomar otra, si es menor de 10 unidades internacionales, ¿ya? Entonces, aplicar una dosis adicional según criterio médico. Pero miren, 40 microgramos se va a aplicar, ¿ya? Cada microgramo es una millonésima parte, o sea, por decir, es uno por 10 sobre 6, ¿no? Aproximadamente, así como ustedes ven, ¿no? Acá 1 millón, ¿ya? La vacuna contra la influenza estacional se aplica también, esa es la más común, que casi todas las personas que viven con VIH acuden al establecimiento de salud. A veces ya incluso como no vienen con prescripción médica, pero siempre se le pide su CD4 y su carga viral, ¿no? Entonces se le aplica 0.5 vientre muscular, ya sabemos que es una vacuna inactivada, y su refuerzo es cada año, ¿no? Si ese paciente está tomando antirretrovirales, entonces se le va a vacunar nada más, ¿no? Entonces, en estos casos, lo que se hace es aplicar la vacuna a los pacientes, ¿no? Entonces le dice, ¿cuánto está tu carga viral? Y ellos ya saben, ¿no? Mire, que yo estoy indetectable, que tengo más de 400, ya, o 300 y tanto, ¿no? O 200 y tanto, porque, a ver, cuando un paciente entra a etapa SIDA, una de las ventajas es que cuando empieza a tomar antirretrovirales, ese paciente puede retroceder a tener VIH. O sea, no es que tiene SIDA y se quede en SIDA, no. Puede retornar a tener VIH, pero cuando su diagnóstico es pronto, difícil, y toma antirretrovirales, difícilmente va a llegar a la etapa SIDA. Por eso es que siempre se trata de buscar a los pacientes que tienen la enfermedad a tiempo, sin que desarrolle y llegue a la etapa SIDA, porque hay mayor deterioro de células y muchas de ellas no, no rápidamente ese paciente y en algunos casos no va a poder subir su CD4, ¿no? El paciente puede subir su CD4 a veces y quedarse en 250, 260 y llegar a lo mucho a 300. Entonces dicen, pero si ese paciente ya está tomando antirretrovirales, sí, pero recién se diagnosticó cuando tenía 10, 11 años con la enfermedad. Se enfermaba siempre, siempre y nunca se detectó la enfermedad. Entonces ese paciente se fue dañando sus células y obviamente su carga viral también fue incrementándose. Entonces, en estos casos, para casos especiales, hay que tener en cuenta eso, ¿no? De que el paciente no va a creer que porque ya tiene 200 y tanto, está en etapa SIDA. No, también puede estar en etapa VIH, pero con niveles muy bajos. Y no necesariamente su carga viral será indetectable, sino será, por decir, mayor de 10, mayor de 20, pero no llegará a 50 y tantos miles de copias, ¿ya? Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan como enfermeras para que en lo sucesivo, cuando se les presenten los casos de las personas viviendo con VIH, ustedes puedan tener en cuenta esos criterios. La vacuna contra el neumococo, ¿no? Esas dosis son de 0.5 intramuscular, también se aplica, y el refuerzo también, al igual que todas las personas comunes, adultas, ya va a ser una dosis, ¿no? Una dosis única. Y hay otros casos especiales también, o sea, no es que hay un solo, ¿no? Entonces, en cuanto a los otros casos especiales, vamos a tratarlos hoy, que son, por ejemplo, los pacientes hemodializados y con enfermedad crónica renal, ¿no?
Entonces, en estos casos, por ejemplo, hace un momento yo recalqué que se les coloca a las personas viviendo con VIH adultas, ¿no? Se aplican el 40 UG, es decir, 40 microgramos, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cómo se hace con las personas con hemodiálisis y enfermedad crónica renal, ¿ya? Son casos muy delicados, yo diría que mucho más delicados que las personas viviendo con VIH, porque nosotros estabilizamos mucho al paciente con los antirretrovirales, ¿ya? Los pacientes que reciben TAR, que es tratamiento antirretroviral, el trato incluso es muy similar a las personas ¿cómo se llama? Que son comunes, ¿ya? En el caso del hemodiálisis no es así. Entonces, la edad se va a vacunar de acuerdo a la edad. Las dosis sí deben recibir dosis de doble antígeno vacunal, según la edad. En muchos casos va a darse cuenta que se aplica se aplica las vacunas, ¿no? Y a un determinado momento se aplica a determinado tiempo, como ustedes ven, 3, 5 y 13 meses, disculpe, 5, 3 y 13 días, en el menor de un año, ¿ya? Pero sí 10 UG, ¿ya? Y de 1 a 20 años se usa el 20 UG, que sí es de acuerdo a la edad que tiene, y a partir de los 20 es 40 UG, ¿ya? En el adulto común generalmente es 20, ¿no? Pero ¿por qué se aplica doble dosis? Porque se asume que hay recambio de diferentes componentes del organismo, saben que se elimina todas las toxinas y dentro de ello también se va lo bueno, ¿no? Entonces esos pacientes se quedan muy delicados, muy bajo de defensas, entonces es por eso que se aplica ese criterio. Pero esas dosis que mandan, ustedes no se hagan problemas, porque eso lo va a mandar incluso el mismo nefrólogo, ¿no? El mismo nefrólogo manda su receta porque sí tiene que ser, en paciente dializado sí o sí es con receta médica, prescripción médica, ¿no? Entonces ellos hacen un refuerzo, por decir, de una dosis adicional, ¿no? Entonces alguien me dijo, pero me han mandado doble, ¿y qué hago? Colócale un brazo y en el otro, pues no te hagas problemas. Entonces, pero nunca he visto eso. Sí, efectivamente, no es poco común, pero ya viene ya con la indicación médica, ¿no? Porque a veces no se rigen ellos mucho, incluso al, a la norma que nosotros tenemos, ¿no? Pero ellos ya vienen con su indicación, su prescripción médica, incluso la mayoría de los hemodializados, ya en el mismo hospital los vacunan, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? En los pacientes de hemodiálisis, los esquemas son acelerados, ¿no? Hoy día es a los 0 días, a los 7 días de esa primera dosis y a los 21 días, ¿no? Después es a los 0 días, a los 10 días de la primera dosis y al 21 día de esa primera dosis, ¿ya? Cuando pues he puesto unos asteriscos es para considerarlos que esos pacientes son de acuerdo a la evaluación y prescripción médica que la haga, ¿no? Por eso han puesto ahí dos criterios que ponen el calendario que ellos consideran. Entonces, de acuerdo a esa evaluación que ellos le realizan con las vacunas que se encuentran dentro del esquema nacional, ¿no? Ahí ustedes ven las 3 dosis, pero son diferentes las fechas, ¿ya? Son diferentes las fechas en relación a las personas comunes que no tenemos ese calendario, ¿no? Entonces, ustedes ven que se coloca al 0 y a un día después disculpe, un mes después de la primera dosis y a los 2 meses, si él lo considera así, porque va a depender también de cómo la respuesta del paciente, lo considera a los 2 meses
de la primera, ¿no? Y una dosis adicional a los 12 meses, ¿ya? Del calendario, de la primera dosis, ¿no? O sea, al año de esa primera dosis. Miren, ustedes están viendo que son 4 dosis, más no como nosotros, que son solamente 3 dosis, ¿ya? Pero como les repito, he tenido la oportunidad de ver que muchas veces este calendario mismo, a veces ellos mismos no lo consideran. ¿Por qué razón? Porque el paciente se pone delicado por otros criterios ya están relacionados a su enfermedad. Entonces el paciente regresa y ese calendario no siempre se cumple. Pero las 4 dosis sí generalmente son así, ¿no? Que piden una adicional, una dosis adicional. Bueno, los pacientes con hemodiálisis y enfermedad crónica, ¿no? Eh, si el título de anticuerpos es menor a 10, ¿no? Miligramos en unidades internacionales sobre milímetros, ¿ya? Luego de completar el primer esquema de vacunación, se administrará una nueva serie de 3 dosis, con el doble del antígeno vacunal en cada dosis. Les dije, ¿no? Tienen doble, ¿ya? ¿Por qué? Porque es menor de 10, y no puede ser, pues, ¿no? Entonces, si después de este segundo esquema no se obtiene respuesta adecuada, se considera como no respondedor y por lo tanto a veces se suprime, o sea, consideran otros criterios para volver a aplicarle o suprimirle la vacuna, ¿no? Pero eso ya lo determinan los mismos neumólogos porque eso, disculpen, los mismos nefrólogos porque ellos son los que van a evaluar estos casos. Entonces, en los pacientes con hemodiálisis, en las pacientes y trasplantados renales se debe de medir, ¿no?, los niveles de anticuerpos anualmente, ¿ya?, bajo prescripción médica, y darse dosis de refuerzo si los niveles caen debajo de ese nivel de protección, que son el 10, ¿no? Y ahora, lastimosamente, hay que colocarles, pues, porque ellos son los que más rápido se pueden contaminar por lo mismo que hay manipulación de su sangre, ¿no? Y las personas que conviven con pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Se vacunan de acuerdo a la edad, la vacuna con el esquema completo, solo según prescripción médica, y está contraindicada la vacuna antipolio oral, ¿no? Para los inmunodeprimidos, no se puede aplicar independientemente de la edad que tenga. En los pacientes esplenectomizados, en estos casos saben ya que se le ha quitado parte del vaso, ¿no? Entonces, se aplica en todas las edades sí se consideran según el esquema de vacunación, pero se utilizan las vacunas inactivadas, ¿no? ¿Cuáles son? Son solamente la neumococo, la influenza y las vacunas pendientes del esquema para su edad, ¿no? Región, pero siempre se le considera el neumococo y la influenza, ¿ya? Y para la edad y región ya se tiene que considerar también la vacuna SPR, la rotavirus, la varicela, la fiebre amarilla y la HIV. Esas son las vacunas que que se pueden colocar a este tipo de pacientes. De 2 a 6 semanas antes de la cirugía, ¿ya? Programada, o 2 semanas ya de la esplenectomía, ¿no? Entonces, o es antes o es después, ¿ya? Las vacunas de virus vivo atenuada no están contraindicados, pero sí administrar una dosis, ¿ya? Para ir viendo cómo el paciente va evolucionando, va reaccionando, ¿no? Entonces, se le aplica, ustedes están viendo que no son todas las vacunas, pero al menos sí se considera las virus vivo atenuadas, ¿no? También ellos vienen con su indicación médica. En cuanto a los pacientes oncohematológicos, que son los que tienen problemas en la sangre, ¿ya? Como por ejemplo los que tienen problemas de leucemia, ¿no? Estas enfermedades oncohematológicas son un grupo de enfermedades neoplásicas
que afectan en realidad las determinadas células plasmáticas, ¿no? Y las más relevantes son, por ejemplo, son las leucemias que hemos dicho, los linfomas, porque va a afectar la sangre, ahí se ve afectados los eritrocitos, los linfocitos, los monocitos, las plaquetas incluso, ¿ya? Entonces, en estos casos también se considera dentro de estos pacientes a los que tienen problemas de mielomas en sus distintas presentaciones, ¿no? Entonces, a este tipo de pacientes se les considera, según prescripción médica, también algunas vacunas. Entonces, en todas las edades. Ya, una de las vacunas que siempre se le va a tratar de que vacunar es la vacuna de la distotetánica, ¿ya? La antipolio, la hepatitis viral B, la neumococo, la HIV y la influenza. Su dosis para la hepatitis viral A y la fiebre amarilla se va a considerar en las zonas endémicas, como la selva, por ejemplo, ¿ya? Y valorar siempre el riesgo-beneficio. Me estaba olvidando. En casi todos los pacientes, los especialistas van a considerar siempre el riesgo-beneficio. O sea, si toman como criterio aplicar determinada vacuna es por esa razón, ¿no? Con el riesgo de infectarse, por ejemplo, ¿por qué se considera a un paciente con diálisis en la hepatitis B? Por lo mismo que se manipula la sangre. Entonces, siempre se va a buscar los mecanismos de poder aplicar las vacunas eh, bajo sus criterios médicos, porque está en riesgo, ¿no? Entonces, siempre ellos van a apuntar hacia eso. Igualmente, en estos casos, los oncohematológicos, se va a valorar el riesgo-beneficio en los casos de fiebre amarilla, de polio, incluso la IPV y la varicela. Todas estas vacunas son bajo prescripción médica. Y también antes de hablarles de este tipo de pacientes que son los oncohematológicos, ¿ya? También tengo que hablarles de los pacientes con trasplante progenitores hematopoyéticos, ¿no? ¿Qué son progenitores hematopoyéticos? Es el nombre que reciben las células madres sanguíneas, ¿ya? Capaces de diferenciarse entre las diferentes células de la sangre, ¿no? En la serie roja, blanca y plaquetaria. Entonces, estas pueden obtenerse en la médula o a través de la médula ósea, la sangre periférica o el cordón umbilical. Y ustedes pueden ver acá está, bueno, está muy pequeñito, pero aquí está una célula madre, ¿no? Que se saca con mucho cuidado para poder ¿cómo se llama? Poder ser colocado, ¿no? Y poder aliviar muchas enfermedades, ¿no? Entonces, en los pacientes trasplantados, progenitores hematopoyéticos, ya, se va a vacunar de acuerdo a la edad. Aquí está la médula y sus componentes, por ejemplo, ¿no? Unen, es así como muchas veces utilizando estas células madres, el paciente logra tener una respuesta favorable, ¿no? Favorable y logra tener una mejor calidad de vida. Incluso en algunos casos, cuando no hay problema del trasplante y se recibe muy bien ese trasplante, ese paciente puede tener una vida mucho más activa de la que no tenía antes, ¿no? Entonces, las vacunas que se va a aplicar son la DPT, la TDAP en las gestantes, el DT pediátrico. Bueno, en realidad el DT pediátrico ya no existe, entonces, disculpen si lo he colocado acá, pero porque ya sabemos que a los 7 años ya se aplica la DT, ¿no? Entonces, la hepatitis viral B, la SPR, la influenza, el neumococo, el VPH, la antiamariélica, que es la AMA, ¿no? Y las dosis de hepatitis B y fiebre amarilla en zonas endémicas. También se debe valorar riesgo-beneficio, ¿ya? Y la fiebre amarilla, considerarla, y la vacuna antipolio, la IPV y la varicela. También usando, obviamente, previa prescripción, ¿no?
Entonces, en estos pacientes, las dosis de vacunas inactivadas son por 6 meses después de haber sido trasplantados los progenitores, ¿ya? Hematopoyéticos. Idealmente son 4 semanas previas al trasplante de progenitores, ¿ya? Eso es lo ideal. Pero si no se puede, son 6 meses post-trasplante, ¿no? O sea, primero, si es antes y después. 4 semanas antes no se hizo, 6 meses después, ¿no? Las vacunas vivas atenuadas, si es al año después del trasplante hematopoyético o 6 semanas antes al trasplante, ¿ya? En cuanto a las dosis inactivadas, 6 meses post-trasplante de progenitores, idealmente son 4 semanas previas al trasplante hematopoyético y las vacunas vivos atenuadas son al año. Y acá les he traído un dibujito para que ustedes vean cómo se hace el trasplante, ¿no? Saben que a través de la sangre ya, que ya tiene sus componentes, y las vacunas virus vivo atenuadas son 24 meses post-trasplante de progenitores hematopoyéticos o 6 semanas antes del trasplante. En cuanto a las gestantes, debo de decirles que, que la influenza adulta se va a vacunar a cualquier edad gestacional, ¿no? En la primera dosis es, en el primer contacto, una dosis se va a aplicar el primer contacto que aparezca la gestante, igual que cualquier paciente adulto, ¿no? En este caso, adulto mayor, ¿no? Entonces, la hepatitis B, viral B, ¿ya? Se va a aplicar a cualquier edad gestacional, ¿no? Las 3 dosis, pero sí en meses consecutivos, el 0 al mes de la primera, a los 2 meses de la primera, ¿no? Y la DT al primer contacto con el servicio, la primera dosis de DT, ¿ya? Y a la 20 semanas de gestación, la segunda dosis, pero ya de TDAP, o sea, la que contenga la pertusis. Entre las 20 y 36 semanas se debe de colocar de gestación, ¿no? Tener en cuenta un intervalo mínimo de 4 semanas. Explicarse, o sea, por eso dicen al mes, al mes, al mes, ¿no? En eso es en cuanto a la gestante, ¿no? Eh, es importante que nosotros tenemos que saber que el personal de salud también está considerado en los casos, en algunos casos, ¿no? Ya con determinadas vacunas. El personal de salud, en cuanto a la vacuna hepatitis B, ¿no? Es al primer contacto con los establecimientos de salud y se va a aplicar las 3 dosis, siempre y cuando este paciente no lo tenga, ¿ya? Y la DT es al mes de la primera dosis, ¿ya? La primera dosis, la dosis a los 6 meses, o sea, la segunda es al mes de la primera dosis, ¿ya? Y la tercera a los 6 meses de la primera. A ver, me explico. En la hepatitis B y en la DT va a haber una coincidencia, ¿ya? ¿Cuál es la coincidencia? Que va a aplicarse mes a mes, pero en la tercera dosis se va a aplicar a los 6 meses. ¿Cómo así? Al primer contacto en el centro de salud, al mes la primera dosis o sea, la segunda dosis va a ser al mes de esa primera dosis y la tercera dosis a los 6 meses de esa primera dosis. Es así como se completa la vacunación de la hepatitis B y la diftotetánica, ¿no? Si el paciente se le hace los antígenos de la hepatitis B, AG,
y es menor de 10 unidades internacionales, ¿ya? A los 30 días se va a aplicar una dosis adicional. Eh, Ustedes dirán, pero nosotros trabajamos en los establecimientos de salud y nunca nos han hecho eso. Claro, esto más se ve en los pacientes que tienen, por ejemplo, ¿no? El personal de salud que constantemente están en trasplante, por ejemplo, los pacientes, el personal de salud que trabaja en el banco de sangre, porque cuando hablamos de personal de salud no estamos hablando, por si acaso, solamente del personal asistencial. Ingresan absolutamente todos, incluyendo el personal de mantenimiento, ¿ya? Porque ellos obviamente están en más exposición, porque van a manipular los elementos biocontaminantes, ¿ya? Entonces, es por esa razón que a este tipo de pacientes se le toma en cuenta eso, ¿no? De poder aplicar estas vacunas, ¿no? Entonces, por esa razón es que se le manda a aplicar, se le solicita que se hagan los exámenes de la hepatitis B de superficie AG, ¿ya? De la, y a los 30 días se vuelve a aplicar si es menor, una dosis adicional, según el criterio médico. Entonces, en estos casos, hay que considerar, sobre todo si alguno de ustedes, colegas, trabajan en hospitales, ya saben que y tienen ese criterio, o por ejemplo, de repente trabajan en medicina, ¿no? En los servicios de medicina general, porque no necesariamente aquellos que manipulan sangre, ¿no? También los que están en medicina general están en contacto con ese tipo de pacientes. Entonces, en ese caso, tienen que sacarse el antígeno, ¿ya? Para que puedan ver si efectivamente tienen los criterios menor de 10 unidades internacionales, según eso ya se aplicarían una dosis adicional, ¿no? Y en cuanto a la influenza, sí es cada año, siempre y cuando tomando los criterios de que no sea alérgico a la neomicina y a los componentes del huevo, sobre todo las proteínas. En esos casos, esos pacientes se pueden vacunar contra la influenza, ¿no? Y en cuanto a la vacuna antiamarílica, ¿no? También se da una dosis única al primer contacto que tenga con la institución. Y acá se me había escapado algo que es muy importante, ¿ya? La vacuna SPR. La vacuna SPR está considerado, aparentemente, nosotros lo tomamos así, como que solamente se va a aplicar a los niños, ¿no? Incluso hasta los 5 años. Y ahora, bueno, por el barrido que se va a aplicar hasta los 6 años, 11 meses y 29 días, ¿ya? Pero normalmente no se va a aplicar aparentemente a adultos, salvo en algunos criterios, ¿no? Y uno de ellos en realidad es el personal de salud, ¿ya? Entonces, incluso los estudiantes de salud, no le queremos aplicar y debemos de aplicar, ¿ya? Entonces, cuando mencionan y otros, ese y otros está considerado de ellos. Entonces, cuando se solicita, hay que vacunarlos, ¿ya? Entonces, ¿bajo qué criterio? Ahí lo usan. Y dentro de los GIS, para los que trabajan para el Estado, eh, bueno, la gran mayoría eh, no usa hoy en día el GIS para lo que es vacuna, ¿no? Sin embargo, se le coloca y se le habla al personal de estadística que considere, porque está estipulado dentro de las actividades, incluso en estadística está considerado y está reconocido vacunarse contra ese tipo de vacunas, ¿no? Entonces, un poco para darles ese alcance para aquellos que no dicen, no se aplica solamente a niños, porque he escuchado, ¿no? Entonces, la vacuna, en relación a la vacuna antiamarílica, ya la dosis es única y se hace el primer contacto, ¿ya? Y en cuanto a la vacuna neumococo, el personal de salud, independientemente de la edad que tenga, tiene que aplicarse sí o sí. Entonces, es importante que ustedes sepan
que esa vacuna se debe de aplicar a todo el personal de salud, ¿ya? Entonces, no sé si hasta ahí hubiera alguna pregunta de repente por parte de ustedes, ¿no? No sé si hay alguna pregunta al personal, a las colegas. ¿Me lo pueden mandar por chat, por favor? Como ustedes pueden ver de que esos casos, especiales, hay que trabajarlo mucho, pero siempre, si yo tengo mis dudas, ya eso le hago alcanzar, porque no todos trabajamos con las personas viviendo con un VIH, por ejemplo. No todos trabajamos en hospitales, no todos vemos estigmatizados, ni tampoco todos vemos ningún tipo de esos casos especiales, a menos si trabajamos dentro del primer nivel de atención, es un poquito más difícil. Entonces, ¿qué hacer? Siempre ríjanse, prescripción médica o en todo caso, y si salen los valores, inmediatamente lo solicitan, ¿no? Dame tus valores, dame tus exámenes. No, pero que no me he sacado. No, entonces no te puedes aplicar. No porque no puedas, no te voy a negar la vacuna. No te la estoy negando, solamente te estoy pidiendo que por favor me traigas por estas razones, ¿no? Y explicarle por qué razones son. ¿Ya? Entonces, no se asombren también cuando en este caso los nefrólogos soliciten determinadas vacunas que ustedes no lo ven según el calendario. Si eso lo mencionan, eso tienen que adjuntarlo dentro de la historia clínica para evitar tener problemas, ¿no? Y a la vez, cualquier consulta, hay médicos casi siempre en los establecimientos de salud y le preguntan, y para los que no hay, ya siempre llamen a sus direcciones de redes integradas para que soliciten cualquier duda, ¿no? Porque dentro de la DIRIS hay médicos especialistas y si no los hubieras, hay médicos que conocen un poco más por lo mismo que ven casos en diferentes establecimientos de salud, ¿no? Entonces, o pueden tener mayor facilidad para consultar con los especialistas, ¿no? Y así, ustedes salir de cualquier duda, pero no traten en estos casos, si no conocen, inmediatamente también caer por el otro lado de vacunar a quien no saben qué respuesta puede tener, ¿no? Porque tampoco no le podemos negar la vacuna. O sea, estamos entre la espada y la pared. No conozco, pero ¿qué hago? ¿Tiene prescripción médica? Realmente me entra la duda. ¿Sabrá? Porque a veces sabemos que hay residentes, sabemos que también puede haber alguna negligencia y yo estoy prestándome para eso. Mejor pregunto a la DIRIS, ¿no? Entonces, o son médicos muy jóvenes que desconocen, no se les ha presentado los casos en los establecimientos de salud y ellos se dedican a recetar o a tomar su propio criterio, ¿no? En ese caso, ustedes inmediatamente se comunican con la DIRIS y es así como ustedes salvan cualquier responsabilidad ante cualquier duda. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, por favor. ¿Se han entendido? O si gustan, yo pregunto, a ver, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? A ver, grados Guamaní, Fiorella. Grado Guamaní, Fiorella, ¿está? ¿Escucha? Grado Guamaní, Fiorella. Está Tania Paitán. Tania Paitán. ¿Tienen acceso ustedes ahorita al chat? Pueden preguntarme.
A ver, Yadira Nicole, Yadira Nicole, ¿está presente? Beatriz Cuaquira, Beatriz Cuaquira, ¿está presente? ¿Mm? A ver, alguno de ustedes me preguntan, de repente se me está presentando un caso o algo. Licenciada, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, buenas noches. Sí, dígame. Ahora sí. A ver, pregunte. Buenas noches. Buenas noches. Quería hacerle una consulta. No A sé si ver, me podría, por favor, explicar sobre las dosis de los pacientes con insuficiencia renal sobre la hepatitis B. No le había comprendido el tiempo de... a ver, vamos a ver. A ver, en cuanto a los pacientes con problemas dializados, Ujú. van a venir con su propio, van a venir, cada médico va a tener un criterio, ya que ustedes de repente no van a saber manejarlo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, o no lo van a entender, ¿no? Generalmente porque van a decir, bueno, si el paciente se aplica, son 3 dosis, porque a este paciente le voy a poner 4 dosis, o por qué le voy a poner doble dosis, ¿no? Uno en cada brazo. ¿Por qué razón? Si se supone que yo normalmente no hago no aplico ese tipo de vacunas de esa manera. Entonces ahí empieza a haber una duda. ¿Por qué razón es? Porque nosotros, o sea, el médico tiene que tener criterio para medir los anticuerpos postvacunales y previos a la vacuna también tiene que medir los anticuerpos. Entonces, hay que tener mucho cuidado si es menor de 10, ¿ya? Si es unidades internacionales por milímetro, hay que tener bastante cuidado. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ya empiezan a tomar otro criterio, ¿no? De colocarle en forma doble, después utilizar de repente, considerar que pasa un tiempo y lo van a aplicar nuevamente, ¿ya? Para ver cómo ese paciente va a responder, porque hay pacientes que no son respondedores. Recuerden de que un hemodiálisis requiere de todo un tratamiento especializado, ¿no? Donde se va a tener que tiene que ver con la sangre, ¿no es cierto? Ya que tienen que depurarla, ¿ya? Porque ellos no son como nosotros, donde, por ejemplo, no pueden tener grandes cantidades de proteínas en la sangre, ¿no? No, incluso ellos tienen una dieta totalmente diferente, que tiene que ser muchas veces, a diferencia de otros pacientes, ellos hay que pesar la cantidad de proteínas que va a ingresar a su cuerpo, estamos hablando por vía oral. Igualmente, cuando todo elemento que pase por transfusión sanguínea, igualmente va a tener esos criterios, esos problemas. ¿Por qué? Porque ellos están en constante recambio, ¿no? Constante recambio, ¿por qué? Porque tienen que eliminar esos tóxicos porque el riñón ya no funciona, ¿no? Al no funcionar este riñón, también ese paciente comienza a bajar sus anticuerpos, daña el resto de órganos, no solamente ese riñón, sino daña otros órganos como el corazón y otros más. Entonces, entonces hay que saber, y dentro de ellos las defensas también. Entonces hay que contar con qué defensas tiene para saber si se va a completar o no el esquema. ¿Me entiende? Entonces, ese esquema a veces se aplica, por decir, se le vuelve a aplicar al paciente esquemas dobles, se le explica un segundo esquema, ¿no? Hasta que el paciente responda o no responda, porque ese paciente yo no le puedo decir, ¿sabe qué? Le voy a vacunar contra la hepatitis B, o mejor ya no le vacuno, porque él está en un constante recambio, ¿no? Se manipula su sangre constantemente. Entonces ellos, y no es el único, y todos como usted puede ver aquí en el dibujo, mire toda la maquinaria que utilizan
para hacer ese recambio. Entonces, ellos no están una hora, están horas, y eso se usa para otro paciente. Entonces, el riesgo es mayor de adquirir esta enfermedad, ¿no? Entonces, en estos pacientes que están dializados o trasplantados, ya se debe medir siempre los niveles de anticuerpo, ¿ya? En forma continua. En algunos casos, después de vacunado, anualmente. Y se le vuelve a pedir las dosis de refuerzo si caen debajo de los niveles de protección que son menores de 10, ¿no? Entonces, usted no se haga problema cuando vea que ya viene en este caso viene el paciente con ciertas indicaciones diferentes a las de otros pacientes. Ustedes pueden ver, ¿no? En algunos, por ejemplo, en la gestante le están pidiendo al mes, ¿no? O sea, prácticamente dice 0 meses al mes de la primera, a los 2 meses de la primera, pero en conclusión es al mes, ¿no? Entonces, acá usted no ve eso. Va a ver usted 0 días, a los 7 días y a los 21 días también de esa primera dosis. O sea, no se ha cumplido ese mes, ¿no? Entonces usted se rompe la cabeza y dice, y en este otro caso, 0 días, a los 10 días y a los 21 días, ellos toman su criterio cuál de ellos va a ser esos esquemas acelerados. Y dirá, a los 0 días, al mes, y toman a los 2 meses, o sea, parecidos al del esquema común, ¿no? Y un refuerzo al año. Y eso no nos pasa a nosotros, porque nosotros nos vacunamos y es para toda la vida, ¿no? Se aplica usted las 3 dosis y ya está vacunada, ¿no? Porque pasa los 59 años, ya no la vacunan usted contra la hepatitis. Sin embargo, usted va a ver que los pacientes tienen más edad y sí los vacunan a ellos. Por eso aquí no se está hablando, por ejemplo, de edad, ¿no? De acuerdo a la edad dice, ¿no? Ya, de acuerdo a la edad se aplicará. Pero se ha visto casos excepcionales que de repente el paciente tiene 60, que nosotros no queremos vacunarlo porque tenemos miedo a vacunarlo, porque la norma dice que solamente es hasta los 59, ¿no? Y sin embargo viene una contraindicación, pero eso es bajo su responsabilidad. Ya nosotros mandamos a decirles que solamente es hasta los 59 años porque sabemos bien que, por ejemplo, en el caso de antiamarílica ya no se aplica más edad. ¿Por qué razón? Porque ya se ha visto que los efectos postvacunales son mucho más complicados, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Se pasa a decirle, usted no se puede vacunar, ¿no? Pero ellos mandan una contraorden y dicen, no, aplíquele usted nomás. Entonces ya eso lo adhieren ustedes en la junta, en la historia clínica y proceden. Pero primero, como ya, en este caso, cuando ya es más edad, ustedes tienen que consultar a la DINS, ¿no? ¿Para qué? Para evitar responsabilidad administrativa. Que le pasa algo, como ustedes se rigen legalmente a la norma, porque esa es la legalidad, entonces en ese caso adjuntan la receta, pero ya ustedes consultaron a la DINS, y si puede ser por WhatsApp es mejor porque queda la evidencia, porque verbalmente no queda, ¿no? La llamada telefónica no queda. Entonces por WhatsApp, contésteme usted por WhatsApp. Entonces, ya, yo le hablé telefónicamente, pero usted contésteme por WhatsApp y en ese caso ustedes guardan esa evidencia para por si acaso pase algo con el paciente, ¿no? No sé si de ahí está usted de acuerdo, pero siempre acuérdese que es de acuerdo a la evaluación y prescripción médica, ¿no? De las vacunas, ¿no? Siempre considerando el esquema nacional, pero ellos transgreden eso en estos casos. No sé si me entendió ahora. Sí, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no habiendo otra pregunta, de todas maneras les agradezco que me hayan escuchado y bueno, será hasta una próxima vez y espero que les haya satisfecho la ponencia y sobre todo sacado de las dudas que ustedes tengan, ¿no? Y bueno, desearles buenas noches a todos ustedes y hasta una próxima vez.
Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes.